geflogen, geflogen. Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Lichtiger meiner Schlaf ein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du beugen. Hola a todos. Recording in progress. Hoy es un día muy especial, 25 de marzo. Voy a tocar un tema y voy a platicarles vivencias personales. Espero que resulte un buen programa. Un 25 de marzo del año 1911 sucedió algo que pues en cierta forma marcó al mundo y cambió un poco las cosas. El 25 de marzo de 1911 estalló un incendio en una fábrica de ropa en Nueva York que se llamaba Triángulo, en el que murieron 146 costureras. Voy a hacer un poco de historia. En la fábrica Triangle trabajaban sin grandes, digamos, están viendo ustedes fotos, no había grandes, digamos, proyectos, no había mucha seguridad. No se tomaba muy en cuenta la tranquilidad, la seguridad de las costureras. Y debido a eso, y a que las tenían cerradas con llave, pues hubo 146 muertas, de una edad muy joven, desde 14, 15 hasta 23 años, que eran las costureras allí en la fábrica, y desgraciadamente fue una tragedia porque las tenían encerradas. Si querían ir al baño, les daban un ratito para comer algo a la hora del lunch y luego otra vez las tenían encerradas. No vaya a ser que se levanten, que vayan al baño o que alguna cosa. Estaban sumamente controladas. Y mande Isaac. Y no había de veras reglas para controlar cómo las explotaban a las costureras. Eso fue una gran tragedia que repercutió en todo el mundo y empezó a cambiar el aspecto que empezó a haber un control, empezó a haber una revisión de cómo se trabajaba, cuáles eran las condiciones de trabajo y cómo se fue cambiando la condición de las mujeres. Me refiero a esto porque tuve el privilegio de conocer a una de las sobrevivientes de ese incendio, la señora Mary Abrams.
debido a las ideas políticas de su marido, de Jake Abrams, tuvieron que salir de Estados Unidos. Él hubiera ido a la cárcel. Se supone que era anarquista. No me pregunten exactamente qué querían los anarquistas, pero estaban en contra del gobierno. Total que vinieron a México y nosotros se hicieron amigos de mis papás. Miren, ¿cómo podría yo describir lo que yo sentía por esta pareja? Era una pareja de marido y mujer, Jake y Mary Abrams, sumamente preparados, gente intelectualmente muy preparada, y a los que yo los hice como si fueran mis abuelos. Yo en México sufrí mucho porque no tenía yo familia. Nadie de la familia de mis padres emigró a México como nosotros. Entonces, yo en realidad no tuve ni primos, ni primas, ni tíos, ni tías. No tuve a nadie más que a mi mamá y a mi papá. Y Jake y Mary Abrams se convirtieron como si fueran mi Zeide y mi Bobe. Perdón, mi abuelo y mi abuela, para los que no entienden yiddish. Y los quise muchísimo. Eran para mí gente muy, muy especial. Y aquí les voy a contar algo de mi vida personal. Espero que les interese. Todos los domingos en la mañana yo me iba a algo que ya no existe ahora. Me iba yo a la matiné del cine Alameda, que se encontraba exactamente enfrente de la Alameda. Por un lado es Avenida Juárez, por el otro lado es la calle de Hidalgo. Yo iba porque conocía yo a las hijas de uno de los ingenieros que construyó el cine Alameda. Hicimos muchísima amistad. No me lo van a creer. La ventana de mi recámara y la casa de ellos, que estaba en la calle de atrás, en Puente de Alvarado. Yo vivía en Puente de Alvarado y ellos en la calle de atrás. Nos hicimos de ventana a ventana. Nos hicimos amigas y empecé a ir con ellas al cine Alameda los domingos. Allí a la matiné. Y decían ellas que tenemos que llegar temprano para no pagar. Y la verdad era que me llevaban ellas a misa. En la calle de Hidalgo está una iglesia muy imponente, muy a todo dar, y ellas me llevaban todos los domingos a misa. Y el cura, ¿qué tendría yo entonces? 9, 10 años, y tenía yo permiso de ir con ellos. Me cuidaban, me apapachaban, y el cura de la iglesia me preparó para convertirme al catolicismo. Que no le dijera yo nada, ni a mis papás, ni a nadie. Y bueno, pues, ¿qué daño me hacía? Yo era feliz, iba a
a la matiné, la pasaba yo padrísimo. Y Jake y Mary Abrams me vieron un domingo, ellos estaban ahí sentados en la Alameda, tomando el sol, y me vieron entrar a la iglesia, precisamente un domingo antes de mi bautizo. ¿Qué les parece? Y pues le dijeron a mis papás. Entonces mis papás hablaron con los papás de estas amigas que me llevaban a la matiné, pues las pusieron pobrecitas. Ellas creían que hacían una gran cosa, pues en pro de la religión, ¿no? Y me las pusieron a las pobres, que para qué les digo. Sus papás les dijeron que no tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo. Fueron con el cura, mi papá, a decirle cómo se permitió hacer eso y no. Es decir, y él dijo que él hacía, ¿cómo se dice en español? No sé si alguien me puede ayudar, que era una mitzvah, que era una obra muy especial. Y bueno, allí se acabaron, ese día se acabó mis idas gratis a la matiné, y ahí se acabó mi conversión a la Iglesia Católica y seguí. Pero quiero explicar, jamás me castigó mi papá ni mi mamá. No hubo regaño, no hubo castigo, no hubo nada. Hubo una explicación que me dieron mis padres de que cada quien nace donde nace y debe uno de continuar, bla, 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 bla. Y bueno, pues continué siendo judía, no llegué a la conversión, jamás supe qué pasó con el cura, jamás supe nada qué pasó después. Pero si no hubiera sido por Jake y Mary Abrams, a lo mejor mi vida hubiera cambiado por completo. Y yo a ellos los quería muchísimo. Eran mi abuelo, mi abuela, mi Zeide, mi Bobe. De veras, fueron una parte integral, muy importante de mi vida. Yo a Mary, ellos nunca tuvieron hijos. Fue una pareja que a mí, en lo personal, los adoraba. Él, me acuerdo, era un orador extraordinario que murió de cáncer, y cuando ella quedó viuda, la comunidad se ocupó de Mary, la mandaron a Leichel y era una persona grande. Para los que no saben, el Leichel es la casa de retiro de ancianos que hay en Cuernavaca, de la comunidad, y allí vivió, allí estuvo cuidada, atendida, hasta el día que murió. Y yo tengo de ella y de Jake y de Mary Abrams un recuerdo sumamente especial. Fueron parte de la familia que nunca tuve en México. Gracias a ellos supe lo que era tener a alguien y decirle y sentir
que tengo familia. Y la verdad quería yo compartir esto con ustedes porque ahora, 25 de marzo, se conmemora precisamente ese incendio espantoso que hubo en la fábrica en la que trabajaba Mary y que ella logró salvarse. No sé si sea algo, yo siento muy bonito compartirlo con todos ustedes. Si alguien quiere hacer algún comentario, decirme, preguntarme algo, con toda confianza. Yo sí, por favor. Adelante, Juan Ricardo. Sí, muy buenas tardes a todos. Muy bonita historia, tía Maya, muy conmovedora historia. Yo no la conocía. Se me hace algo precioso que nos hables de tu infancia, de tus amistades, de esta experiencia extraordinaria del cine Alameda, las residencias de Alameda. Pero igual quiero comentar también que si hubieras hecho esa conversión y no te hubieran cachado e impedido hacer tu conversión, estaríamos viendo este programa por un canal llamado Diario Cristiano, probablemente. Vete a saber qué hubiera sido mi vida, pero sí fue gracias a Jake y Mary Abrams que no me bautizaron. Ellos, no sé, no me puedo acordar siquiera de cómo se llamaba el cura. No me puedo acordar de qué me decía. Solo sé que una semana antes de mi bautizo, los Abrams me pescaron, se lo dijeron a mis papás y bueno, pues ni modo, seguí siendo judía con mucho orgullo y mi papá me dio a entender que mientras es uno un ser humano y no pertenece a un grupo de, pues digamos, criminal, negativo, que es bueno, que todos deben tener la oportunidad de desarrollarse y de no renegar de su origen, siempre y cuando eso sea un origen decente. Muy bien. Así es. Yo quiero, si me permites nada más comentarte, yo creo que muy afortunada porque realmente tuviste unos buenos padrinos que cuidaron de tu fe, de tu educación. Qué bueno, qué padre que conociste a estas personas, qué bonita historia. Muchas gracias. Digo, no sabía yo si contarla o no contarla, pero la verdad, si estamos recordando una fecha tan importante como fue el incendio de la fábrica Triangle, que costó la vida de tanta gente inocente y simplemente por injusticia, por la ambición de los patrones, que al tener encerrada a la gente, pues no le permitieron salvarse. Pero yo sí siento que el haber convivido con Mary Abrams, sobreviviente de esa tragedia, fue algo muy importante en mi vida. Algo que me dejó marcada porque sus comentarios de ella y de su marido, de Jake, siempre pesaron mucho sobre mí. Daniel, ¿tú quieres comentar algo? Yo nada más quiero agregar que
debido a este incendio donde murieron 146 mujeres en 18 minutos. Repito, 146 mujeres de edades entre los 12 y los 20 años de edad. En 18 minutos se creó y se inició, se le dio fuerza a todo lo que fue el movimiento sindicalista y el movimiento feminista. Ambos surgen básicamente a partir de esta fecha. Una de las personas, hoy hay, en Diario Judío hay un artículo sobre un monumento que se está levantando en el lugar donde estaba esta fábrica y lo está pagando un descendiente del que se supone fue el culpable del inicio del incendio, porque aventó una colilla de cigarro en un bote de residuos textiles y para cuando alguien se dio cuenta que estaba el incendio ya era muy tarde y no lo pudieron apagar. O sea, no había ninguna medida de seguridad, obviamente, no había nada. Y las trabajadoras que estaban ahí encerradas con llave, se les daba 5 minutos, tenían turnos de 12 horas, en los cuales se les daban literalmente 5 minutos para salir a comer algo y regresar al trabajo. Afortunadamente en muchos lugares eso ya cambió. No voy a decir en todos, pero en muchos eso ya cambió. Y lo interesante es ver cómo todos los sucesos que hay parecen juegos de billar, porque le pega uno a las pelotas y no sabe uno a dónde van a dar. En este caso le pegaron a la pelota del incendio y por un lado fue a dar a un movimiento sindicalista, por el otro lado fue a dar a un movimiento feminista y por el otro lado fue a dar a que Mary llegara a México, porque sin ese incendio nunca hubiera llegado. Claro. Bueno, a lo mejor sí llegaba porque Jake, estaba en peligro de ir a la cárcel por ser anarquista. Ok. Digo, a México vinieron por eso, no por el incendio. No, yo pienso que simplemente el incendio le quitó la fuente de trabajo, la empujó, lo hizo a él más activo en las áreas laborales y sindicalistas, y eso cambió las cosas. Bueno, pero bueno, esa es mi apreciación. Desde luego tuvo que ver en su vida de ellos, pero ellos vinieron más que nada porque él estaba en riesgo de ir a la cárcel por ser anarquista, por sus ideas políticas, que entonces no estaban muy de moda, y vinieron aquí a México, y así tuve yo la suerte de conocerlos, y yo los convertí en parte de mi familia. Y quería yo, pues, compartir esa parte de mi vida con todos ustedes. Si alguien más tiene alguna pregunta, con todo gusto. Yo quisiera preguntar algo. Sí. Cuando llegaron a México, Mary y Jake, y se hicieron amigos de tus papás y volvieron como parte de tu familia, ¿cómo comunicaban? ¿Comunicaban en yiddish, en inglés o en español? En yiddish, absolutamente. El idioma de mis padres, el idioma materno de mis padres y mío, era el yiddish, absolutamente. Eso pensé. En la casa se hablaba yiddish y cuando se juntaban en mi casa gente a platicar y a todo, era puro yiddish. Claro, cuando la gente que llegaba a mi casa eran españoles o de alguna otra ciudadanía, se hablaba otro idioma, no se hablaba yiddish. Pero en el momento en que era un público judío que supiera yiddish, era el yiddish el idioma que se hablaba. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te platicó cómo fue que ella pudo salir de ese edificio y qué pasó con él? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué hicieron después
estas mujeres, entre ellas Mary Abrams. Las mujeres que se salvaron, pero al fin alguien abrió puertas y hizo algo por ellas. Digo, esas mujeres pues tuvieron que buscar otro trabajo porque pues lo poco que ganaban en esa fábrica era muy necesario para sobrevivir y comer. Y pues sí, buscaron otros trabajos, pero ese incendio cambió muchísimo la vida de los trabajadores en los Estados Unidos. Abrió una especie de camino nuevo. Empezaron investigaciones, empezó a verse cuál era la situación de los trabajadores. Fue un incendio que hizo furor en el mundo entero y tuvo mucho, mucho que ver con las leyes de trabajo, de protección que se fueron creando en los Estados Unidos. De nada, ¿alguna otra pregunta? No, de momento no veo otra pregunta. No sé si quieras que cambiemos de tema para darle tiempo después del siguiente tema. Pueden preguntar lo que quieran. Yo lo que pueda contestar lo voy a contestar. Lo que no sé, pues no sé. De acuerdo. Hay otro tema que estaba sobre la mesa, que era sobre el tener o no tener hijos en este momento. Y Daniel va a comentar algo al respecto. Y bueno, los que quieran participar, sería interesante que si después quieren hacer algún comentario, lo hagan. Daniel nos va a dar una breve introducción por qué surgió este tema y comentar algo. Hay que tener en cuenta, un momentito, Daniel, antes de que empieces. Hay que tener en cuenta que el mundo que estamos dejándole a nuestros nietos y a nuestros bisnietos es un mundo con una gran interrogación. Si me preguntan, a mí tengo mucha vergüenza del mundo que mi generación le está dejando. Pero voy a dejar que Daniel, como la generación que sigue, dé su opinión. Ojalá hubiera alguien como, digamos, Juan Ricardo, de la generación de Juan Ricardo, para que agregue algo a lo que Daniel va a decir. Adelante, Daniel. Bueno, yo nada más voy a hacer una breve introducción y aventar 3 o 4 frases incendiarias para que sirvan de inspiración a quien quiera seguir el tema. Primero, la primera pregunta es, como esta semana hubo varios brises por todos lados y por un lado, pues la gente, ay, qué contenta porque van a tener un bris, qué contenta porque va a estar el niño y bla, bla, bla. Pero después uno piensa y dice, ¿qué mundo le vas a dejar a este niño? Contaminado, con bolsas de plástico en el mar, pescados que no se pueden comer, animales que no existen, especies que se extinguen, el aire contaminado. Si no le queda el agua, no le queda el aire, le queda un montón de gente paupérrima en la calle, populistas que cada vez quieren quitar más la educación de la gente para que voten por ellos, para que se queden en el poder. Y en eso tiene que quedar un nuevo niño. ¿Y qué le estamos dando a ese niño? A lo mejor le estamos dando un montón de pasaportes para que pueda escapar o encontrar a dónde ir a esconderse
en su momento o a dónde irá a desarrollarse en su momento. Y entonces yo partí de la base porque hablando, estábamos buscando cómo llegar a la población, al núcleo de población de gente entre 18 y 30 años, y a lo mejor hasta 40. Pero el hecho es que estas personas solo usan Instagram y TikTok y unas cuantas cosas, no tienen capacidad de concentración, lo cual también implica que no tienen capacidad de análisis, porque ni tienen memoria, ni tienen recuerdos, ni tienen conocimientos. Y estamos creando una sociedad de gente con capacidades de segundos. Y no se me hace que cuando hay capacidades de segundos, hay capacidad de pensamiento. Un segundo, estoy buscando mi cámara. Dicen que no estoy en la cámara, no sé por qué, pero... Y tampoco sé cómo buscarla porque ya se me revolvieron los... Se me revolvieron y no me puedo volver a conectar. Entonces, disfrútenme en fuera de cámara porque no sé cómo poner la cámara. No sé cómo regresar a esa pantalla. Te escuchamos muy bien. Ay, mira, ya, la cámara está al revés. Ahora se amolaron, me van a escuchar y me van a ver. Bueno, entonces, yo tengo un conflicto en este asunto. Por un lado, tengo sobrinos que caen en esa generación de, ya hablaste 2 minutos y no dijiste nada y ya no te puedo escuchar porque no soy capaz de concentrarme. Y eso es cuando estamos hablando de su futuro profesional o de la carrera que quiere estudiar o de algo y como en 120 segundos no respondí a todas sus dudas, ya no quieren hablar. Por otro lado, tengo sobrinos que son incapaces de escribir sin faltas de ortografía en ningún idioma, porque los sistemas educativos están adrede creando ese tipo de ignorancia porque les conviene, porque es lo que quieren. Por otro lado, tengo un hijo que no quiere tener hijos y un hijo que tiene uno, bueno, tiene 2, pero yo solo me llevo básicamente con uno porque el otro todavía no habla mucho, pero veo al que tiene y digo, pues sí valió la pena. No sé qué va a ser de él, pero egoísticamente, pues a mí me divierte mucho estar con él. Me fascina ver cómo está aprendiendo cosas. Y entonces digo, bueno, pues no está mal que esté. Pero luego me volteo y digo, bueno, este es un niño entre un mar de gente, y ahí les va una frase incendiaria para que ustedes la escojan. Mientras más remota vive la gente, mientras más remota sea el área en la que vive la gente, mientras menos educación hay, mientras menos posibilidad de alimentarse bien hay, más hijos tienen. Que es natural, porque la mente de ellos es, si tengo 10 hijos, sobrevivirá 3. Pero el problema es que ahora sobreviven 10 y están todos ahí, son una enorme mayoría. Y ese niño que a mí me parece tan simpático, que tiene tantas oportunidades, que va a aprender a leer, a escribir, básicamente ya está aprendiendo, que va a pensar, que va a razonar y que con tantita suerte no va a caer en la generación del TikTok y los 60 segundos de atención, va a tener que lidiar contra toda esta gente que no lee, que no piensa, que no analiza. Y entonces yo pienso que no vale la pena traer hijos. Y luego alguien me llegó y me dijo, al revés, mira, a lo mejor el hijo que traes es el que va a poder alimentar a los demás. O es el que va a traer la solución para los demás. No lo sé. Y entonces queda abierto el tema. Ya grabamos a una primera expositora que dio su opinión, pero grabaremos a quien quiera ser grabado con su opinión porque así vamos a crear un panel de discusión de si vale la pena o no tener hijos en este mundo y en el que viene. Si alguien quiere hacer algún comentario. Mira, los dejamos mudos, perfecto. No, yo sí tengo una rapidita. No, yo creo que la vida es la opción. Y si no fuera así como yo pienso, entonces, ¿para qué nos vacunamos? ¿Qué te importa que existan guerras? ¿Qué? O sea, ¿cuál sería el problema? Entre más rápido nos muramos o nos vayamos, pues mejor, ¿no? Yo creo que nosotros, la opción es la vida y no la podemos jugar de Dios aquí y decidir quién sí vive y quién no vive. Estoy de acuerdo que la educación es importante, eso no hay duda.
pero la opción es la vida. Esa es mi opinión. Bueno, entonces yo le agrego incendiario y pongo, si la opción es la vida, ¿cómo le vamos a hacer para que cada uno de esos niños no contamine más, no tenga más hambre, no destruya más el planeta, que finalmente le va a destruir su vida? Y lo dejo, no lo voy a contestar ahorita, nada más lo dejo planteado. Porque dejar la vida es muy fácil. Tomar la responsabilidad por el bienestar de los que están vivos, y es otra historia, creo yo. ¿O no? Ustedes me dirán. ¿Alguien más? Yo comento algo. Sí. Es un tema muy profundo, muy delicado, muy difícil. No lo vamos a resolver en 10 minutos, pero son reflexiones que pesan mucho. Y yo quiero decir que como grandes cineastas a los que soy muy dado a seguir, no soy optimista en cuanto al destino de la humanidad. Para mí el ser humano es lo peor que le ha pasado a este planeta. Se dice que si desaparecieran los insectos, no sobreviviríamos más de 5 o 10 años, y capaz que menos. Sin insectos, este planeta no puede sobrevivir. Si desaparecieran los seres humanos, este planeta florecería, se regeneraría, se limpiaría, sería una maravilla de paraíso, claro, sin nosotros, sin los seres humanos. Somos la peor calamidad que le ha pasado a este planeta. Entonces, no sé cuál es el destino de la humanidad, pero como decía Carl Sagan, si tuviéramos que rendirle cuentas a otra civilización de lo que hemos hecho con este planeta, nuestro hogar, pasaríamos muchas vergüenzas, muchas dificultades y no podríamos justificar el daño que hemos hecho. Entonces, en mi opinión, no soy nada optimista de lo que nos espera. Creo que antes de la revolución industrial igual se vivía mejor, aunque había una injusticia social extraordinariamente fea y que pues aún existe, mucha disparidad, y creo que no sabemos regirnos como especie. Y no siendo nada optimista en ese sentido, yo nunca he tenido hijos deliberadamente, y creo que, como decía un filósofo griego cuyo nombre olvidé, el mejor regalo que se le puede hacer a alguien es no traerlo a este mundo. Esa es mi opinión francamente pesimista. La frase, por favor, Judith, apunta la frase porque esa es la promoción del programa. El mejor regalo que le puedes hacer a alguien es no traerlo a este mundo. Esa es la promoción de este panel al que vamos a ir agregando las demás opiniones de todo el mundo. Todos son bienvenidos y pueden invitar a quien quieran. Un momento. Súper interesante. ¿Saben qué? Creo que nos estamos portando sumamente negativos. Creo que hay en el mundo cosas que valen la pena. Creo que hay seres humanos que sí valen la pena. Como todo lo que hacemos, hay bueno y malo. Pero sí, yo no quiero ser tan negativa como te expresaste tú, Juan Ricardo. Hay cosas que valen la pena vivirlas. Sí, claro. Yo voy a agregar algo. Quisiera agregar Tenemos algo también Pati Askenazi, ¿quiere comentar algo? Adelante, sí, gracias. Gracias. Hola, sí, miren, yo soy también, o sea, yo soy pro vida, soy bastante optimista. Yo tengo hijas en la generación, bueno, ahorita tienen 29 y 30, está por casarse una. Yo totalmente apoyo, claro, la decisión de ella de tener hijos, y pienso que es como en todo empieza en la casa. La educación de los hijos, de los nietos, de todos, la educación empieza en la casa. Número 1. Número 2, yo creo que como hemos hecho cosas definitivamente para dañar a nuestro planeta, a los seres humanos y todo, como han mencionado, la contaminación, las bolsas de plástico, todo eso, también se han hecho muchas cosas buenas y positivas
cosas científicas, descubrimientos. Yo siento que es como en todo, ¿no? Hay bueno y malo. Esa es mi opinión personal. Gracias, Pati. Gracias. Y yo estoy de acuerdo. No todo es bueno ni todo es malo. Hay de los dos. Y siento que para apreciar lo bueno, pues tiene que haber algo malo, si no, no aprecia uno lo bueno. Pero no sé. Como este no es el tema para resolver hoy, no, si no es nada más el tema para plantear hoy, yo nada más voy a agregar que nadie está cuestionando si los que están vivos deben suicidarse o no. La pregunta es si los que están vivos seguimos haciendo las mismas tonterías que hacemos, y si los que se reproducen son los más incultos, vamos a terminar destruyendo la civilización. Y a lo mejor, en el mejor de los casos, van a terminar unos cuantos sobreviviendo ahí en la jungla, en las cuevas, en las selvas. Va a empezar un nuevo ciclo de gente que no sabe nada de lo que pasó y que va a tener el derecho de hacerlo bien o de volver a repetir la misma estupidez que hemos repetido una y otra vez, porque no parecemos tener capacidad de aprendizaje como especie. Y además, los que van a tener esos niños, pues ese niño va a tener que compartir el planeta, le guste o no, con 1, 2, 3, 4 billones de contaminadores no educados que quieren comer todos los días y ensuciar todo lo que pueden y destruir lo que pueden. Bueno, ese es mi punto y lo veremos en los siguientes programas. Y sigan apuntándose para que grabemos sus opiniones, porque de eso se trata, de traer un tema de reflexión a cada programa. Yo nada más quiero comentar algo antes de pasar con Juan Ricardo, y bueno, que Maya nos termine de comentar lo que ella quería. Creo que el mundo no lo podemos ver como algo, o sea, como extremos, o todo bueno o todo malo. Siempre hay claroscuros en todo, y creo que tener hijos debe ser una decisión muy consciente, y además tener, digamos, que los elementos para no solo la manutención económica, sino la parte que decía Pati de la educación que hay que darle a esos hijos, ¿no? Preparar a esos hijos para la vida y prepararlos para componer el mundo, no para seguirlo descomponiendo. Y creo que ahí también entramos nosotros como adultos, ¿qué estamos haciendo por componer este mundo? Y por enseñar a los demás a hacerlo. Adelante, Maya, no sé si quieras comentar algo. Pues yo iba a decir que estoy de acuerdo contigo. Lo único es que yo pienso que si todo fuera bueno, a lo mejor sería muy aburrido, no sé. Creo que la gotita, así que la gotita mala le da un poco de sabor, y el hecho de tener nosotros que tomar ciertas decisiones es lo que nos forma como seres humanos, y que depende de cada uno de nosotros qué decisiones tomamos, si somos positivos o somos negativos. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? Porque ya le vamos a dar la palabra a Juan Ricardo. Así es. Que creo que nos tiene preparado algo muy interesante, si no me equivoco, de Mel Brooks, ¿no? Así es, Mel. Nada más, antes de pasar con Juan Ricardo, Nasha Harari en Facebook manda saludos. Ah, gracias. ¿Algo más? Creo que podemos pasar con Juan Ricardo. Ok, Juan Ricardo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, aquí estoy listo. Y después de mis comentarios tan pesimistas acerca de la humanidad, les voy a hablar de algo muy jocoso, muy divertido. Y sí, qué bueno que hay estos contrapesos para hacernos seguir adelante con una cara feliz y con optimismo. Me refiero a la comicidad, a lo que nos divierte y nos hace reír, además de regalos como la música, el arte, etc. Exacto, eso hay que ver. Sí. Como la semana pasada les hablé de Neil Simon, el dramaturgo judío, el más exitoso de Broadway,
y creo que gustó la sección sobre Neil Simon, decidí hablar de otro cómico judío, muy diferente, muy amigo de Neil Simon, por cierto, pero muy diferente. Y hoy les quiero hablar unos minutos sobre el cómico, el creador de innumerables comedias en diversos medios, porque es muy versátil, fue versátil, ya no está muy activo. Mel Brooks tiene 95 años de edad, en junio cumple 96, primero Dios, y está muy bien, sigue siendo un tipo muy, muy divertido. Les voy a hablar un poco de él. Aquí tengo unas fotos que voy a compartir rápidamente, nada más para que las vean. Este es Mel Brooks con su típica sonrisa. Aquí lo vemos más joven, ¿sí se ve? Con su esposa adorada Anne Bancroft, la actriz, muy diferentes de carácter, pero hicieron una pareja formidable durante cerca de 40 años. Muy rara pareja realmente, totalmente dispareja. Ella alta, elegante, fina, distinguida, él chaparro, no muy atractivo, siempre haciendo chistes, él de familia judía y ella no, pero bueno, fue una pareja maravillosa, se adoraron literalmente. Y aquí vemos a Mel Brooks en uno de sus papeles, porque aparte de ser escritor, director, productor, compositor, etcétera, también ha sido un actor. Actor que ha salido en sus películas y en muchas otras. No es un gran actor, pero es muy, muy simpático. Y aquí tengo otra foto, nada más para completar. Les quiero enseñar a la bellísima Anne Bancroft. Yo soy gran admirador de Anne Bancroft. Ya falleció desafortunadamente. Aquí tenemos su fotografía. A ver, estoy abriendo mi teléfono. Creo que la recordarán ustedes. Anne Bancroft. Aquí está, muy probablemente en su papel de Mrs. Robinson, en El Graduado. ¿Recuerdan El Graduado con Dustin Hoffman, The Graduate, de Mike Nichols, gran director judío? Anne Bancroft fue Mrs. Robinson. También se le recuerda mucho por haber hizo el papel de Anne Sullivan, la maestra que educó a Helen Keller. ¿Recuerdan esa película maravillosa? Pues Anne Bancroft tuvo un papel extraordinario ahí. Y bueno, curiosamente fue la esposa de Mel Brooks durante muchísimos años. Hablando sobre Mel Brooks, les quiero hablar primero de sus orígenes. Nació en 1926 en Brooklyn, Nueva York, con el nombre Melvin James Kaminsky, porque era hijo de Aaron Mordechai Kaminsky, suponemos que era judío, y su mamá se llamaba Kate Brookman. El padre había nacido en Tilsit, que entonces estaba en Prusia, que ahora es Rusia, y cuya familia se remontaba a lo que es Bielorrusia. La madre de Mel Brooks, Kate Brookman, nació en Kiev, en lo que hoy es Ucrania, entonces cuando ella nació parte del Imperio Ruso. Con este background, con estos antecedentes, Mel Brooks desde joven fue un gran admirador de la literatura rusa. Conoce muy bien la literatura rusa y en muchas ocasiones hace referencia a algunos personajes o situaciones o pasajes de literatura rusa. Se me ocurre su segunda película, Las 12 sillas, está inspirada en un cuento ruso que ha sido llevado al cine en muchas ocasiones, primero en Rusia, luego por Mel Brooks y luego una versión cubana. Creo que se hizo una incluso en México. Pero bueno, regresando a Mel Brooks, él decidió que el nombre Melvin James Kaminsky no era un buen nombre para un artista cómico y se lo cambió a Mel Brooks. Brooks porque su mamá era Brookman. Entonces agarró el Brook y le puso la S Brooks. De hecho, cambió su nombre oficialmente. En los años 60 fue ante un juez y dijo, me quiero llamar Mel Brooks. Y ese es su nombre oficial. Empezó como escritor muy joven en ese grupo que mencioné la semana pasada de muy talentosos escritores judíos de Nueva York, todos de hogares donde se hablaba yiddish. Eso Daniel recalcó mucho esa importancia
por la filosofía que les da, por la actitud, por la manera de concebir el humor y las tribulaciones de la vida. Mel Brooks empezó a escribir sketches, empezó a escribir chistes para Sid Caesar, para un programa muy célebre llamado Your Show of Shows, su espectáculo de espectáculos, que fue de los más vistos en la televisión americana en los años 50, y junto con su gran amigo, otro gran escritor, actor y director judío, Carl Reiner, inventaron un sketch llamado El hombre de 2000 años de edad, un hombre que lo había visto todo, desde la crucifixión hasta nuestra fecha. Esto tuvo un éxito enorme, se vendió mucho en discos. Ellos grabaron discos con sus rutinas cómicas, las hacían en el teatro también, y Mel Brooks improvisaba todo, era pura improvisación. Tenían una especie de guía escrita por los dos, pero después Mel Brooks se disparaba y comentaba lo que se le antojaba, y la gente desternillada de risa. Los discos se vendieron por millones. Más tarde en televisión le ocurrió a él una serie que se llamó El Superagente 86, se acordarán, con Don Adams y Barbara Feldman. En inglés se llamaba Get Smart. Get Smart es un juego de palabras porque el personaje era Maxwell Smart y como era un espía, pues había que atraparlo, Get Smart. Pero también es ponte listo, Get Smart. Esta fue una serie creada totalmente por Mel Brooks, muy exitosa, muy copiada después y para la cual recibió diferentes premios. Mel Brooks se ha distinguido en su carrera como escritor, actor, productor, director y, por si fuera poco, compositor. Es un prolífico escritor de canciones, la música y la letra. Dos de sus películas importantes, que son Los Productores, The Producers, y Young Frankenstein, el joven Frankenstein, fueron hechas musicales por él mismo. Muchos años después del éxito de la película The Producers, hecha en 1967, Anne Bancroft, su esposa, lo convenció por el talento musical de Mel Brooks de hacerlo un musical de Broadway, en el teatro. Y se hizo entonces el musical de The Producers y tuvo tal éxito, creo que estuvo 7 años en Broadway sin interrupción, enorme éxito, decidió filmarlo como película. Entonces la película que se volvió musical, se volvió película musical y también tuvo mucho éxito. Como había mucho material de lo que pasó durante la filmación y cómo ensayaban para hacer la película y la obra de teatro, se hizo un programa de televisión, un documental llamado Producing the Producers, produciendo los productores, que fue un documental maravillosamente divertido, a donde las canciones tienen un lugar preponderante. Ahí se ve el talento de Mel Brooks para escribir música y letra, y ese documental pasó en televisión y ganó un Emmy. Se ganó un premio ese documental. O sea, lo de Producers ha sido una fuente de inspiración a lo largo de 40 años. Mel Brooks ha sido un gran actor en radio, en televisión, en teatro no, pero en cine. Se lista en su trayectoria artística 62 créditos como actor, incluso partes donde solo sale su voz. Ha prestado su voz para películas de animación y por su dicción y por la manera como dice las cosas, tiene una voz muy atractiva para el cine. Como escritor tiene 48 créditos, o sea que ha escrito programas, series, comedias, películas, 48 de ellas. Ha producido 26 películas y ustedes pensarían, bueno, este tipo se especializa en lo cómico y no es así. Ha producido películas terriblemente serias, importantes, trágicas incluso. Recordarán la película El hombre elefante de David Lynch, The Elephant Man, muy dura película sobre un caso real de una persona deformada que fue explotada como una atracción de circo, una película de veras muy dura. David Lynch no es un director fácil, pues el productor es Mel Brooks. Él consiguió el financiamiento para esta película. Y Anne Bancroft tiene una de sus mejores películas para mí, donde ella se luce mucho y tiene un personaje precioso. La película se llama 84 Charing Cross. Es una dirección en Londres, 84 Charing Cross, que es una librería, y es la relación que establecen una escritora
en Nueva York y el dueño de la librería en Londres. Se cartean durante 50 años y hacen una amistad extraordinaria. Y Anne Bancroft está maravillosa en esa película. No tiene un solo momento jocoso o cómico, pero es muy sentimental, es una bellísima película. Se las recomiendo. En español tiene un título ridículo, muy desafortunado, como sucede con las traducciones de títulos. Se llama Nunca la vi, siempre la amé. No le hagan caso a ese título, pero si encuentran la película, se las recomiendo mucho. Es una delicia de película producida por Mel Brooks. En cine dirigió 11 películas que lo han hecho célebres, sobre todo 3 o 4 de ellas. Escribió obras de teatro, como ya dije, musicales de Broadway y grabó numerosos discos. Como compositor de música y letra de canciones, tiene 34 copyrights, 34 canciones escritas por él para sus obras de teatro, son autoría de él 100% y son extraordinarias, divertidas, muy amenas, muy rítmicas. Es un hombre de muchos talentos. Es conocido principalmente por ser alguien que hace sátiras, es alguien que se burla, es un burlón. Quisiera decir que no hace parodias, hace sátiras, y eso no es lo mismo. La gente piensa que hay algo muy cercano entre los dos, pero quiero explicar que una parodia es una imitación de un estilo. Se hace algo al estilo de alguien, pero no siempre es chusco. Puede serlo, una parodia puede ser chusca, pero a veces no lo es. La parodia es una imitación. En cambio, la sátira es una crítica. No solo imita un estilo, sino que lo critica, se burla de él y lo lleva a límites más alejados de lo que uno podría pensar. Mel Brooks es crítico de su sociedad, de su entorno, pero lo hace de manera burlesca y burlona. Su humor puede ser muy burdo, muy crudo, pero es muy real. A veces raya en lo vulgar. Tiene cosas escatológicas, tiene cosas a veces divertidas, pero muy incómodas, y él lo ha justificado diciendo, eso es lo que yo sé hacer. Es mi arma contra mis enemigos. Si tengo enemigos, y menciona a Hitler y a los nazis muy seguido, para defenderme de esas realidades, lo que hago es burlarme de ellos, ponerlos en ridículo. Yo ridiculizo a mis enemigos. Es la única manera que tengo de defenderme. Mencioné que hay películas de él particularmente exitosas. Creo que son 3. The Producers, Los Productores, de 1967. Un western, una sátira de un western, llamada en español Locura en el Oeste, en inglés Blazing Saddles, que es un título fantástico, que significa silla de montar ardiente, que entienda cada quien lo que significa eso. Locura en el Oeste, 1974, y El joven Frankenstein, a donde hace una sátira del género de terror, pero bastante ligero. Locura en el Oeste, por supuesto, es sátira de un western. Y es un excelente western. Tiene todos los elementos de un buen western. Los cowboys, los caballos, las llanuras, las canciones del oeste, pero con una trama completamente complicada y compleja y súper divertida. Ha tenido reconocimientos importantes este señor Mel Brooks. A mí me impresiona, por ejemplo, lo que les voy a decir ahorita. En 1968 competían para el Oscar, para el mejor guión, 2 de los mejores guionistas que ha dado el cine. Stanley Kubrick, por la película 2001, Odisea del Espacio, y John Cassavetes, por la película Rostros, Faces. John Cassavetes es un director poco conocido, pero muy admirado en el medio. Pues tanto Kubrick como Cassavetes estaban en competencia por el mejor guión. Y el Oscar fue para Mel Brooks por The Producers. Increíble. Fue tal el éxito, fue tal el convencimiento de que era genial, que se llevó el galardón máximo por mejor guión. Cuando llevó The Producers a Broadway, también les dije fue un éxito gigantesco, recibió 12 nominaciones a los premios Tony, el máximo premio del teatro en Estados Unidos. 12 nominaciones para una obra es algo que no se había visto antes. El récord lo tenía Hello Dolly con 10 nominaciones. Mel Brooks se llevó 12 nominaciones. Ganó 3 Tonys, no ganó los 12,
pero nominado en 12, quiere decir que casi en todas las categorías su obra se consideró sobresaliente. Es uno de los pocos, de hecho son 15 personas a la fecha, 15 artistas, que han ganado al menos un Emmy para un programa de televisión, un Grammy para un disco musical, un Oscar para una película y un Tony para una obra de teatro. 15 artistas a la fecha han ganado los 4 premios. Mel Brooks es una de esas 15 personas, por su versatilidad en diferentes medios. Ya mencioné el Oscar por The Producers, el Emmy se lo ganó como actor por aparecer como el tío Phil, Uncle Phil, en la serie Mad About You, Loco por ti. Sus Tonys por The Producer, por la música, por el guión, y los Grammys por el disco que mencioné con Carl Reiner, El hombre de 2000 años de edad, y por también la música de The Producers, que se vendió en disco muchísimo. Otros honores que ha tenido Mel Brooks, que parece alguien tan sencillo, a veces hasta humilde, se burla de sí mismo como se burla de los demás. Le preguntaron si se consideraba un genio y dijo, yo no soy un gran genio porque soy muy chaparrito, soy un genio chaparrito. Creo que mide 1,65, pero sí se le ha considerado alguien que ha contribuido mucho a las artes escénicas y al mundo del entretenimiento. En 2009 recibió los honores del Kennedy Center, que es de lo mejor que se da en Estados Unidos por parte del gobierno de Estados Unidos, Kennedy Center Honors. El American Film Institute en Los Ángeles, institución muy prestigiosa del cine, le dio en 2013 su Life Achievement Award, reconocimiento por su trayectoria de toda una vida. Y el galardón se lo entregó en mano propia Martin Scorsese. Casi nada. También tuvo Mel Brooks, al igual que Neil Simon, la condecoración Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que otorga el Ministerio de Cultura de Francia. Imagínense, un pequeño, por su estatura, judío de Brooklyn que recibe del Ministerio de Cultura de Francia el Caballero de la Orden de Artes y Letras. No es cualquier cosa. Quiero mencionar que Mel Brooks ha incluido en sus historias, en sus producciones, referencias a Hitler y a los nazis con frecuencia, porque dice que quiere hacerlos parecer ridículos, absurdos, y quiere estar en el convencimiento de que nunca van a ser populares con otras generaciones. Sin embargo, ha agregado que rechaza terminantemente hacer cualquier chiste sobre el Holocausto. Se burla de Hitler muchísimo. En una película aparece como Hitler, To Be or Not to Be, que no es de él, y se burla constantemente del partido nazi y de Hitler. No es de muy buen gusto, pero dice, es mi arma contra ellos. Para que vean que tiene un lado también muy serio, sus películas favoritas no son películas cómicas, son películas muy duras. Sus películas favoritas son El ladrón de bicicletas, de 1948, de Vittorio De Sica, y La gran ilusión, de Jean Renoir, de 1937. Ambas películas duras, difíciles, amargas, en blanco y negro. Entonces, Mel Brooks tiene este lado intelectual, profundo, que contempla las dificultades que enfrentan los seres humanos. Estas dos películas, por cierto, La gran ilusión y Ladrón de bicicletas, se cuentan entre las 10 películas favoritas de Woody Allen, gran amigo de Mel Brooks. Y Mel Brooks dice, ¿quieren saber quién es un genio? No soy yo, es Woody Allen. Ese es un auténtico genio. Para terminar, porque se está acabando el tiempo, les quiero decir 4 citas de Mel Brooks, entre las muchas que se le conocen. Una de ellas es, mis películas acceden justo abajo de la vulgaridad. O sea, él reconoce que es vulgar y dice que así es. También dice, soy uno de los pocos judíos que ha hecho dinero con Hitler, porque el hecho de burlarse de Hitler lo ha hecho bastante famoso. También dice, contemplemos la historia judía. Estarse lamentando constantemente sin ningún alivio sería intolerable. Por eso, de cada 10 judíos que se golpean el pecho
Dios decidió crear a uno que esté un poco loco y que divierta a esos que se golpean el pecho. Cuando yo cumplí 5 años, yo sabía que era uno de esos locos que vino al mundo para divertir a la gente y a los que se lamentan. Y por último, algo bastante similar a lo que dijimos de Neil Simon la semana pasada, termino con esta cita de Mel Brooks: el humor es otra manera de defenderse contra el universo. Hay que defenderse contra el universo y una de las mejores armas es el humor. Eso es profundamente judío. No quiero dejar de mencionar, para terminar ahora sí, que el Yiddish aparece seguido en las películas y en las obras de Mel Brooks. Utiliza el Yiddish, cosa que Neil Simon no hacía. En su sátira del western, Locura en el Oeste, Mel Brooks sale de jefe piel roja, con su atuendo de plumas y su traje de indio piel roja, pero hablando Yiddish. Es muy divertido. Si pueden, vean obras de Mel Brooks, les va a volver a dar confianza en la humanidad. Listo. Gracias. Adelante, ya acabaste, Juan Ricardo. Ya terminé. Maya, Ya se pasó el tiempo. antes de que... ¿Cómo agradecerte? Dime. Nada más un comentario que nos puso Adriana en el chat. Dice: el sentido del humor, buena herramienta para la opción de vivir. Gracias, Juan Ricardo. Bien dicho, Adriana. Muy bien. Gracias. Yo te agradezco profundamente tu participación de hoy. Recuérdame, ¿la semana que entra vas a estar con nosotros o no? No, desafortunadamente no, tengo un compromiso. Espero estar en el programa, pero no voy a participar. A partir de ahora... Pero estaré con ustedes, con todo gusto y de corazón. En 15 días... Ok, te agradezco muchísimo y quiero que sepan todos que me lo advirtió Juan Ricardo, que solo va a poder participar cada 15 días. Una semana sí y otra semana no. Te vamos a extrañar, Juan Ricardo, y espero que cambies de participar todas las semanas. Si la circunstancia lo permite, lo haré con mucho gusto. En este momento estoy con situaciones complicadas que tengo que resolver, pero cada 15 días estaré fielmente con ustedes. Claro que sí. Gracias, Juan Ricardo. Vamos a estar pendientes de tus participaciones. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que me despida de ustedes? Nada más, Jane también nos puso: muchas gracias a Juan Ricardo por esta excelente plática. Gracias. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, yo creo que por hoy nos vamos a despedir. Judith. Claro que sí. Agradezco a todo el mundo por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. Mil gracias. Nos vemos la semana que viene a ver qué pasa en el mundo. Como verán, ahora no hablamos de guerra. No queríamos saber nada de guerra. Daniel, ¿algún otro comentario? No, nada más agradecer a todos y invitarlos a que estén la próxima semana, y los que quieran participar en el panel de si vale la pena tener hijos o no, que se apunten, que nos manden un correo ahí en Diario Judío y en la memoria del programa nos pueden contactar en cualquier momento. Para empezar una verdadera discusión sobre el tema, que a mí me suena muy interesante. Espero que al público en general también. ¿Algo más? Pues nada más. Perdón, Daniel, ¿querías decir algo? Agut Chávez a todos. Agut Chávez. Agut Shalom. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día.
¿sí? Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, inscríbanse para participar en el programa, pueden mandarnos un correo a info@diariojudío.com